Saavedra. Bueno, estamos hoy Con entonces... esto vamos a anunciar... No, vamos primero también a recordar las últimas noticias del día de hoy. Por supuesto que tenemos en agenda lo que ha ocurrido en la Asamblea, donde funcionarios de la Contraloría llegaron de manera sorpresiva a realizar una inspección para ver si los funcionarios estaban en sus puestos, tal como lo dijo el señor Contralor, y que esto no solamente se va a realizar en la Asamblea, sino que esto va a alcanzar a todas las entidades y los ministerios y autoridades que están en el país, precisamente para finalmente, a ver si lo logramos, quebrar los garrafones y las botellas que sangran al erario público. Dios quiera que sí, que se acabe este tema, Silda. Bueno, efectivamente, Carmen, ojalá que así sea y que entiendan que estamos viendo por lo menos que se está cumpliendo la tarea de fiscalización de los fondos que surgen del pago de los impuestos de todos los panameños en la Contraloría General de la República. Pero también, Carmen, nos dimos cuenta que los diputados pasan factura a la Cancillería y dice la Comisión de Relaciones Internacionales que no van a recibir más embajadores hasta que Martínez Hacha, nuestro canciller, llegue a la Asamblea de Diputados a rendir cuentas. Bueno, eso va a ser un problema muy grande porque también hoy estaba leyendo que eso tiene un protocolo y que no cumplieron con el protocolo para presentar esta moción. Yo creo que vamos a entrar entonces con nuestro invitado especial porque hoy es un día importantísimo, sobre todo nuestros radioescuchas del interior del país, donde este tipo de problemas lo vemos constante y a diario. Cuando yo tengo mi título de propiedad y de pronto aparece mi vecina, mi prima, mi comadre, con otro título sobre la misma propiedad. Y estaremos hablando, pero para eso Rodrigo Esquivel nos va a presentar nuestro invitado de la tarde. Gracias a Silda. Sí, en el día de hoy, por segunda ocasión, está en este programa, y había estado el año pasado, el ingeniero Jacobo Melamed. Es ingeniero relacionado con las ciencias forestales. Ha sido gerente de operaciones de la empresa Geoforestal. Actualmente es gerente general de la empresa Geoforestal y recientemente fue electo miembro de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Reforestadores y Afines de Panamá, ANARAP. Actualmente en esa junta directiva él ostenta el puesto de tesorero. Entonces le damos la más cordial bienvenida al ingeniero Melamed para que se dirija unas cortas palabras para entonces nosotros iniciar con las preguntas del día. Adelante, ingeniero. Sí, buenas tardes a todos los radioescuchas. Bueno, licenciado, le doy las gracias por la invitación y espero que esto no solo sea una entrevista, sino como una clase a todos aquellos que tienen estos problemas a nivel nacional que se están dando, entonces puedan tener una idea de cómo tratar de resolverlos, ¿no? Sí, ingeniero. Bueno, usted apareció en algunos medios escritos de comunicación debido a que salió publicado un comunicado de ANARAP, la Asociación Nacional de Reforestadores y Afines de Panamá, que dice así: que nuestra asociada Geoforestal S.A., junto con sus afiliadas Forestal Canglón y Forestal Metetí S.A., empresas dedicadas a brindar servicios de reforestación y al desarrollo de plantaciones forestales en la República de Panamá, han informado a ANARAP, por medio de su gerente general, el ingeniero Jacobo Melamed, que las empresas que él representa son víctimas de acciones ilegales por parte de terceros que pretenden apropiarse de tierras y plantaciones forestales debidamente tituladas y registradas en la provincia de Darién. 2, que el ingeniero Jacobo Melamed, quien también es miembro de la Junta Directiva de ANARAP, ha comunicado a la asociación las irregularidades mencionadas previamente, identificadas por los equipos legales de dichas empresas. 3, que las empresas afectadas han puesto en conocimiento de estos hechos ilícitos ante la Autoridad Nacional de Administración de Tierras, ANATI,
el Ministerio de Ambiente y el Ministerio Público con el objetivo de aclarar y corregir las irregularidades que están siendo cometidas en perjuicio de legítimos propietarios, reforestadores, lo que constituye una amenaza a la seguridad jurídica del sector forestal de nuestro país. Y la ANARAP resuelve. Hacemos un llamado al Ministerio de Ambiente y a la Autoridad Nacional de Administración de Tierras, ANATI, para que conforme a la ley y las normas vigentes en la materia, actúen de manera inmediata y tomen las medidas correctivas necesarias. Es fundamental proteger los derechos legítimos y evitar prácticas nocivas e ilegales que perjudican al sector forestal de nuestro país, ocasionando graves daños a los genuinos empresarios reforestadores de Panamá, y firma su presidente Diego Di Pieri. Bueno, nosotros nos encontramos el día lunes con este comunicado y una vez nos lo contactamos porque necesitamos saber qué es lo que está pasando en Darién y nos comentan también qué está pasando en otras partes de la República. Ingeniero, quisiéramos que nos comente un poco qué es lo que está pasando, cuál es el significado, qué es lo que está detrás de este comunicado, para entonces entrar a preguntarle todo lo que conlleva el establecimiento de una plantación forestal, el esfuerzo, el costo, ¿verdad? Tanto de empresas como de personas naturales que emprenden en este negocio que es a largo plazo. Ingeniero Melamed, ¿qué hay detrás de este comunicado? ¿Cómo se explica este comunicado? Bueno, ahí vemos el apoyo de la Asociación Nacional de Reforestadores, en este caso a nuestra empresa Geoforestal, que nos hemos visto afectados en una de nuestras fincas que tenemos en Darién, que fue cultivada, que fue reforestada, que inversionistas pusieron su capital en el 2002 para reforestarla, con un plan donde estaba detallado que en el 2025 íbamos a cosechar esa madera. Y resulta que de repente, de la nada, nos aparece alguien diciendo, no, esta finca yo la titulé y esa madera es mía. Eso es lo que está pasando ahora mismito. Me comentan para complementar que luego pues que ustedes compran estas parcelas de terreno, que las titulan, que las registran como una plantación forestal en el Ministerio de Ambiente. Antes comenzó en Renare y después ANAM. Hay una serie de trámites y que ustedes lo cumplieron todos y de repente son citados por un juez de paz para decirle que tienen una demanda de lanzamiento. O sea que ustedes se les demanda para que sean lanzados de sus propios predios, de su propia finca. ¿Esto fue correcto? Eso es correcto. Eso fue así y imagínense, esta es la peor pesadilla que puede haber para un inversionista. Un inversionista forestal, que no es algo que tú inviertes y vas a recuperar tu dinero en 2 años, 3 años. Esto es una inversión a largo plazo. Entonces imagínense, después de tantos años, 23 años que es el caso, que ya estamos listos para la cosecha, imagínense con la madera vendida en India y no la pudimos cortar este verano tal cual estaba programado por el caso que tenemos ya meses defendiendo. Pero ingeniero, ¿qué respuesta le dan las autoridades? Porque yo me imagino que cuando ustedes los llaman, el juez los llama, ustedes presentan su documentación donde constatan que ustedes son los dueños y que ustedes tienen las titulaciones de esa tierra mucho antes que los nuevos que aparecieron. Cuando confrontan esas dos documentaciones, ¿qué les dicen las autoridades? Bueno, que claramente se ve que somos los propietarios legítimos, pero esto es un trámite que toma tiempo y ese es el tiempo que no tenemos, la verdad. Ingeniero, ¿y cómo ocurre esto? Ay, Dios mío, no sé cómo pudo haber ocurrido. Esto fue en el gobierno pasado y no sabemos cómo en ANATI se pudo dar este caso. Ingeniero, eso iba. ¿Dónde se origina el problema? En ANATI. En la Autoridad Nacional de Titulación de Tierras, ANATI. Correcto, es que esto es muy grave. Nunca se debió haber titulado sobre otro título de propiedad. Entonces,
en la administración pasada, habrá que investigar, pero eso lo toman las autoridades. Tengo entendido que ya los abogados del ingeniero Melamed han puesto todas las acciones necesarias para que se investigue. Y de hecho, le decimos a nuestros radioescuchas que de repente tengan problemas similares, que efectivamente hay maneras de revertir el daño. Pero, o sea, revertir la situación. Pero porque es que el daño siempre va a estar ahí causado. Eso depende, Rodrigo, eso depende, porque tú puedes revertir un daño en la parte legal, pero ¿cómo tú haces cuando aquí, por ejemplo, el licenciado Melamed habla de que ya todo ese producto que había sido esfuerzo de años ya estaba vendido a India? ¿Cómo le responden ellos a sus clientes en India y si eso les puede traer consecuencias legales? O sea, no es solamente revertir la parte de, sí, esto es tuyo, tómalo de vuelta, ¿y lo demás qué? Estoy seguro que sí, porque si la empresa que representa al ingeniero Melamed ya tenía vendida esa madera, por supuesto ahí hay un contrato que hay que cumplir. Claro. Y si no se cumplió, entonces el comprador también está recibiendo daños y perjuicios porque no está cumpliendo entonces en el destino final, que es India. Entonces, ahí hay una cadena y definitivamente que al final ellos tendrán que poner las acciones necesarias para resarcirse de todos estos daños. Pero el problema de todo esto también es el tiempo, porque sí hay una acción que se hace para reversar o anular ese título posterior que se traslapó sobre títulos anteriores. Y ese proceso es en la Autoridad Nacional de Tierras. Pero luego de que logras ese fallo favorable, entonces tienes que ir con ese fallo favorable a un juzgado civil en la circunscripción donde precisamente está el problema, para solicitar que entonces el juez civil ordene, ¿verdad? Finalmente, mediante un fallo judicial al registro público, la anulación en el registro público del título de propiedad y que quede libre el título original o el legítimo. Entonces, todo esto es un dolor de cabeza. Y bueno, el ingeniero Melamed preside una empresa donde hay accionistas. Pero ¿qué hace un campesino que le hacen esta jugada? Iba a preguntarle. Pero, y además de eso, otra pregunta, porque tú acabas de mencionar registro público. Cuando tú titulas tierras y lo llevas al registro público no está en la obligación de ver si no está registrado anteriormente esa propiedad allí o si lo está. No, el registro público cuando finalmente, o sea, ¿me estás hablando del fallo final cuando tratas de resolver el problema o me estás hablando de las personas que tratan de jugar vivo y titular sobre otros títulos? Sí, de los que quieren hacer chanchullo. Lo que pasa es que el registro público registra lo que la autoridad competente le envía. Entonces, si hay una escritura pública donde está transcrita una resolución de ANATI, ¿verdad?, concediéndole este predio o esta titulación, que eran derechos posesorios y ahora son títulos de propiedad, y la persona que está haciendo el trámite finalmente va al registro público y lo inscribe y se inscribe. Pero es una debilidad del sistema. Es una debilidad y muy grave, porque bien, yo le iba a preguntar justamente eso, ya de manera legal. Si en la provincia de Darién ocurre que yo, propietaria, con mi título, que viene de 100 años atrás, de generación tras generación, y yo considero que es mi tierra, que es mi finca, pero cuando yo hago algún trámite formal, me doy cuenta que hay otro título, ¿yo qué hago? Bueno, cuando hay traslapes, que es como comúnmente se le dice, desafortunadamente hay que recurrir primero por vía administrativa ante la autoridad. ¿Y quién es la autoridad donde uno debe acudir? Es la Autoridad Nacional de Tierras, ANATI. Ellos primeramente deben resolver, y fíjate, es que lo que sucede es que la génesis del problema se crea ahí, y estamos hablando de la administración pasada, porque
Les voy a decir, en el caso que mencionó el ingeniero Jacobo Melamed, los que titularon jamás fueron, o en el trámite, ellos tienen que conseguir la autorización y las firmas de los colindantes. Y esto nunca ocurrió. A todas luces hay un procedimiento y un trámite ilegal o que no cumplió con los requisitos. Entonces, es por eso que pasan estas situaciones. Pero Asilda, ¿qué hace allá en su tierra, en Soná, un campesino que ha cultivado o que ha sembrado y que luego resulta que un juez de paz le dice, tú te tienes que salir de aquí porque el dueño de esto, que es un nuevo dueño que ahora tiene una finca sobre tu finca, tiene una demanda de lanzamiento? Eso es terrible. Mire, es muy doloroso porque lo he visto, es muy doloroso cuando entonces ellos van a la corregiduría, porque es la autoridad que ellos entienden deben acudir como ciudadanos, como campesinos. Entonces allí ellos sufren muchísimo porque le dicen, tienes que venir acompañado de un abogado, tienes que ir entonces a iniciar el proceso que usted acaba de decir, ir a la NATI. Y ese tiempo ellos quedan con los brazos cruzados porque esa tierra era donde ellos producían la yuca, el arroz, el maíz, donde ellos tenían algunas vacas que le proveían la leche y que de pronto todo ese proceso se interrumpe y se perjudica a la familia. Entonces la gran pregunta es, ¿quién los ayuda? ¿Quién le va a resarcir ese daño? Y es ahí donde nos damos cuenta, así como Geoforestal ha sufrido, que no solamente Geoforestal, esto lo sufren nuestros campesinos todos los días en el interior del país. Hay que hacer un llamado de atención serio porque estas cosas no deben ocurrir. Porque como bien dice usted, la génesis comienza en ANATI y ahí debe estar la solución. Pero cuando no tenemos funcionarios responsables y la autoridad, que es la ley, no te ampara, entonces tú dices, estoy en la mano de Dios. Ingeniero Melamed, ¿cuál fue la reacción de ustedes? Porque entiendo que ustedes fueron amenazados. Bueno, lo primero fue el intento de lanzamiento, pues que pudimos, cuando fuimos a Yavisa, al juez de paz, ellos nos intentaron lanzar de la finca a través del juez de paz en Yavisa. Cuando yo fui a Yavisa, había otro señor en la misma situación. Esto es muy y común. ese pobre señor, no, o sea, la cara, ¿qué iba a hacer? La angustia. O sea, la angustia. Nosotros por lo menos teníamos la forma de defendernos. Ese señor, yo le recomendé, además que usted venga aquí donde el juez de paz, tiene que ir a la NATI. Esto hay que resolverlo en la NATI porque nosotros, inmediatamente que nos pusieron este tema del lanzamiento, iniciamos el tema que explicó el licenciado Esquivel en la NATI, que hasta el momento, en las visitas que hemos hecho, la NATI dice que sí, que lo va a hacer, pero eso toma un tiempo y no sabemos cuánto tiempo va a tomar. Mira, un breve comentario antes de irnos a nuestro primer cambio comercial. Hay otra situación que, por lo que me ha comentado el ingeniero Melamed, estos usurpadores que titularon sobre otro título de parcelas que estaban reforestadas, también han estado intentando vender la madera. Estos chanchulleros. Vender los árboles que hace 23 años sembraron un grupo de empresarios que creyeron en la reforestación. Así mismo. Es increíble. Así que bueno, con la ayuda acá de don Jimmy del Rosario, nos vamos a nuestro primer cambio comercial. Geoforestal S.A. desde 1994. 30 años sembrando vidas, cultivando sueños. Ofrecemos un servicio completo de jardinería para espacios comerciales y empresas que incluye el paisajismo, diseño, mantenimiento de jardines y más. Creamos diseños personalizados que se adaptan a las necesidades y gustos del cliente. Somos una empresa dedicada a la reforestación. Promovemos prácticas sostenibles que contribuyen a la conservación del medio ambiente. Contamos con viveros en Brisas del Golf, Coronado, Antón, Penonomé y el vivero de producción en La Pintada de Coclé. Nuestro equipo de expertos está esperando para atenderle. Para información, contáctenos al 233-2126, 233-2126. Correo ventas@geoforestal.com, www.geoforestal.com.
Panamá al Día, de lunes a viernes, de 6 a 7 p.m. Sintoniza Panamá al Día. Entrevistas, análisis y la opinión de Carmen Boyd, Asilda Ábrego y Rodrigo Esquivel, con los temas que son noticia, aquí en Radio Panamá. Estamos de vuelta con este arroz con mango, que la verdad que yo no lo entiendo cómo esto puede pasar. Y no solamente pasa en Darién, pasa a lo largo de todo el país. Esto es más común de lo que usted cree y no significa que porque sea más común de lo que usted cree está bien. Sin embargo, aquí hay muchas preguntas que se deben resolver. ¿Quiénes fueron los funcionarios de ANATI que permitieron esto, sabiendo que ya estaban titulados? ¿Quiénes fueron las personas que se prestaron para ese chanchullo? ¿Y quiénes son las personas que ahora tienen en sus manos la posibilidad de resolver y dar claridad a este asunto? ¿Sí o no, licenciado Rodrigo? No, definitivamente. Yo quería entrar en el tema de el esfuerzo y todo el trámite que es el establecimiento de una plantación forestal, porque esto no es un negocio de un día para otro. Estamos hablando de más de 20 años de invertir en parcelas, en mantenimiento, en rondas cortafuegos, en raleos, en una serie de gastos para poder después de 20 años venir a cosechar lo que se sembró. Y entonces ahora lo quieren cosechar otras personas que no tienen nada que ver con la plantación. Oiga, licenciado, pero antes de eso, recordemos que tenemos muchísimas audiencias a nivel nacional y sobre todo en el interior. Y me gustaría que en 3 palabras usted les diga qué hacer cuando ocurre esto. Bueno, mire, no hay duda, Asilda, que aunque sea engorroso, hay que entender, hay que ver cómo se puede conseguir una radiografía de lo que ha sucedido. Y la única manera de hacerlo es ir a la autoridad que efectivamente titula los derechos posesorios o la autoridad que le concedió mediante una resolución administrativa a un tercero un supuesto derecho sobre predios o tierras o fincas que ya estaban tituladas previamente. Entonces, hay que ir ahí y aunque sea muy engorroso, y solicitar ver el expediente de esa nueva finca que se creó, ya sea encima de la tuya. Encima de una finca previa, ¿verdad? Entonces, hay que ir a la Autoridad Nacional de Administración de Tierras y les voy a decir, nos ha tocado ir personalmente y esto ya no estamos hablando de reforma agraria, ni de catastro, ni de esas instituciones totalmente chapas a la antigua, vamos a decir. Inoperantes, por decir Sí, algo. estamos hablando ya de una autoridad que efectivamente está automatizada. Lo que pasa es que el problema es que los funcionarios corruptos los hay en todos lados y hay quienes se prestan, ¿verdad? Porque esto no lo hacen gratis. Tú no me vas a decir que un funcionario que va porque me dicen a veces que estas cosas las hacen en escritorio, pero cuando se trata de titulación hay que ir al sitio. ¿Qué funcionario de ANATI va a un sitio a titular una tierra que ya tiene una plantación y que está cercada y que tiene portones, ¿verdad? Sin tomar en cuenta a los colindantes, ¿verdad? Que entiendo que tienen que entrevistarlos, o por lo menos tienen que firmar, Tienen ¿no? que firmar los colindantes, claro que sí. Entonces hay que ir a la Autoridad Nacional de Tierras, que sí brinda, tengo que reconocer que sí está efectivamente investigando diligentemente estas situaciones y bueno, el tema que esto toma tiempo, porque uno pone, por ejemplo, el memorial aquí en ANATI Panamá. Entonces ellos tienen que mandar a buscar el expediente
Donde Darién esté. para poder observar lo que ha sucedido y poder hacer las correcciones del caso. Así que esto no es un tema de la noche a la mañana, es un tema de tiempo, pero acuérdense que la tierra es el bien que uno le deja de herencia a sus hijos, a sus nietos, y estas cosas hay que ponerlas en orden. Uno no sabe cuándo el Creador lo va a llamar a uno, ¿verdad? Y uno no va a dejar ni quiere dejarle un problema a sus hijos ni a sus nietos, Asilda. Pero licenciado, justamente camino hoy aquí a este programa, recibí una llamada de la provincia de Los Santos, de Pedací, y estoy hablando no de un campesino productor, estoy hablando de un inversionista que compró una tierra en una isla, que quiere desarrollar un proyecto para beneficio de ese sector en Pedací y del país, porque va a invertir. Pero cuando va a hacer la inversión se da cuenta justamente que tiene un problema de que hay muchos reclamos sobre la finca que él compró y él tiene un título. Esto creo que es un problema muy grave, que así como este inversionista extranjero, porque es extranjero, que compra porque tiene la esperanza y entendió que ese sector le puede dar grandes beneficios económicos, entonces nos damos cuenta que es allí donde se generan las dudas y nosotros perdemos esas oportunidades de tener una inversión seria y responsable en el país. Pero cuando hablamos de un campesino que tiene 20 hectáreas y que de pronto él se da cuenta que alguien vende la finca de su vecino y cuando sobre su título, dentro de su finca, un buen día, alguien está pasando una cerca por la mitad. Usted sabe el dolor de ese señor de entender que su propiedad heredada de sus bisabuelos, de sus abuelos, de sus padres, hoy se ve que está en problemas legales y la puede perder. Y él, que ha estado ahí muchísimos años, se siente que en cualquier momento lo pueden lanzar. Y él en ese momento, lo que él pide y clama es a Dios, porque es grave esa situación cuando tenemos un campesino con un problema de esto. Y es ahí donde nosotros clamamos entonces que hayan esos funcionarios responsables que vayan y hagan justicia. Pero mientras que hoy tenemos al ingeniero Melamed comentándonos sobre el problema que tiene las fincas que él está en este momento gerenciando. ¿Qué tiempo lleva usted con este problema ya? Ya tenemos 1 año y medio. 1 año y medio. Sí. Y medio, y todavía nada. No, todavía Y no. el tema es que se enteran es porque reciben Los una lances. citación del juez de paz para que los notifica de una demanda de lanzamiento de su propia finca. Así se enteran de que hay un traslape o de que hay otra persona que está reclamando la finca, ¿verdad? Y la plantación. Exacto. Una plantación que jamás la sembró. O sea, que nunca fueron ni a poner una semillita. Nada. Es que ese proceso comienza con la selección de las semillas, que no es fácil. Luego todo el cuidado por más de ¿cuánto? 20 años. 23 años ya. 23 años. Y ustedes en 23 años habían estado yendo y Pero Imagínense en 23 años, Yendo desde el establecimiento, que se sembraron en ese tiempo 1.111 plantas por hectárea. Luego, a los 5 años, hicimos el primer raleo. El primer raleo es cuando tú eliminas los árboles malformados, suprimidos. Ese primer raleo se hizo a los 5 años. O sea, que cortamos la mitad de los árboles. De los 1.111 que se sembraron por hectárea, cortamos la mitad. Dejamos 500 árboles por hectárea. Luego, como a los 11 años, hicimos el primer raleo comercial, que no es que dé mucha plata, pero da algo, ¿no? Para comenzar a generar algo de ingresos y para cubrir los costos del mantenimiento y la misma actividad del raleo que hay que hacerla, porque si no haces el raleo, las plantaciones no siguen creciendo en volumen. Nosotros lo que queremos es volumen, diámetros mayores. Entonces, hicimos un primer raleo comercial, luego hicimos un segundo raleo comercial. Para hacer este segundo raleo comercial, tuvimos que hacer un corte de camino dentro de la finca para que los tractores agrícolas
y las contenedores pudieran entrar hasta ciertos puntos para embarcar esa madera que ya tenía un valor comercial. Ese fue el segundo raleo comercial. O sea que nosotros hemos tenido suficiente tiempo, actividades durante estos 23 años sin que nadie dijera esto es mío. Y ahora de repente cuando ya tenemos listo, habíamos hecho el camino de nuevo, le dimos mantenimiento al camino y lo ampliamos un poco para que entren los contenedores hasta el final de la finca y pueda hacer la extracción completa. Y no solo eso, sino que ya estábamos con los plantones preparados porque esto es algo sostenible. Cuando usted cosecha, nosotros inmediatamente volvemos a sembrar. Eso es lo que hacemos la mayoría de los inversionistas aquí en Panamá, que es lo que tenemos que cuidar como un tesoro. Que no es solo se cosecha y se olvida, sino que volvemos a sembrar. Y al volver a sembrar, de nuevo se inyecta una inversión en áreas rurales donde se dinamiza la economía en esa zona. O sea que tampoco es algo como que nadie pueda decir, bueno, ese terreno estaba allí, esas plantas crecieron solas y salvajes, nadie los vio, nadie vino a darle mantenimiento. Sí, o sea, pero ustedes tampoco vieron a nadie merodeando cada vez. No, nadie. De esto no sabemos cómo fue que se hizo esa titulación. Sí. Bueno, pero... ¿Y cuántos años después ese título nuevo se registra sobre su propiedad? Bueno, después nos enteramos que el título estaba desde el 2021. Ah, hace poco. Sí. 4 años. Uh-huh. Sí, mire, pero bueno, a todo esto el Ministerio de Ambiente, ¿qué dice? Porque aquí no solamente es un tema de tierra, es un tema de reforestación. Y justamente desde 1992, la Ley 24 se aprobó y estableció incentivos en la actividad de reforestación. Esta ley tuvo un reglamento que fue el Decreto Ejecutivo 89, precisamente el Decreto Ejecutivo 89 que reglamentó la Ley 24. Este decreto justamente es de 1993, pero yo quería que nos explicara, ingeniero Melamed, para el establecimiento de una plantación forestal, ¿qué trámites hay que seguir? Explíquenos lo que es el registro forestal. Bueno. Explíquenos lo que dice precisamente la ley, el reglamento con respecto a todos los trámites hasta llegar al corte final. Ok, primero, antes de iniciar la siembra, usted tiene que hacer un plan de manejo. En ese plan de manejo usted va a detallar todas las actividades que va a hacer desde el inicio con la siembra hasta la cosecha y en cuánto tiempo. Sí. En el caso de nosotros, nuestro plan de manejo tenía 25 años de duración, pero por el buen crecimiento que tuvo la plantación, se definió el corte en el año 23, o sea, este año. Entonces, cuando usted entrega el plan de reforestación, Mi Ambiente, después de revisar todo, te emite un registro forestal. Ese registro forestal es tu número, es como un número de placa de un carro que pasen los años que tú vas a tener siempre el mismo número. Entonces, ese registro forestal lo tenemos en el 2002. Entonces, en el comunicado, cuando la asociación, la NARRAP, menciona a Mi Ambiente, lo menciona porque estos señores están intentando a través de Mi Ambiente obtener un permiso de tala de la madera, ¿no? Entonces, hasta el momento hemos sentido todo el apoyo de Mi Ambiente, ¿no? Pero es importante que ellos se mantengan así hasta el momento para evitar de que estos señores obtengan de alguna manera un permiso de tala que después pueda complicar aún más la situación. Pero, ¿qué significa esa certificación que usted nos habla de 2002 y es en 2021 cuando se registra un nuevo título sobre la misma propiedad? Creo que hay muchas pruebas que definen quién es el verdadero dueño, el propietario de la finca. Sí, para Mi Ambiente, o sea, no hay duda de que nosotros somos los propietarios, pero existe este problema que es con ANATI. ¿Y esa certificación qué dice? ¿Qué dice? Bueno, ahí detalla la información general de las fincas y la superficie, pero como digo, Mi Ambiente está dispuesto a apoyarnos, sin embargo, ellos nos dicen resuelvan ese tema en ANATI. Así que eso es lo que estamos tratando de hacer lo más pronto posible, pero mire, ya llevamos 1 año y algo y todavía nada. Creo que lo justo y legal fuera que a Mi Ambiente negara ese permiso de tala
porque no ha cumplido con todos los procesos. Pero entiendo que no le han dado el permiso de No, tala. hasta el momento nosotros Por eso, no se lo han dado. no tenemos Lo que conocimiento de espera eso. Sí. es que no ocurra. Sí, Bueno, esperemos pero es que se lo han no- negado. Sí, Ya, sí, no se eso, lo han dado, esperemos se lo que eso no negaron. ocurra, sí, claro. Bueno, ¿Qué entonces situación? nos vamos entonces al segundo cambio comercial. Mi estimada Carmen y Asilda. Adelante, Jimmy. Geoforestal S.A. desde 1994. 30 años sembrando vidas, cultivando sueños. Ofrecemos un servicio completo de jardinería para espacios comerciales y empresas que incluye el paisajismo, diseño, mantenimiento de jardines y más. Creamos diseños personalizados que se adaptan a las necesidades y gustos del cliente. Somos una empresa dedicada a la reforestación. Promovemos prácticas sostenibles que contribuyen a la conservación del medio ambiente. Contamos con viveros en Brisas del Golf, Coronado, Antón, Penonomé y el vivero de producción en La Pintada de Coclé. Nuestro equipo de expertos está esperando para atenderle. Para información, contáctenos al 233-2126, 233-2126. Correo ventas@geoforestal.com, www.geoforestal.com. Panamá al Día, de lunes a viernes, de 6 a 7 p.m. Sintoniza Panamá al Día. Entrevistas, análisis y la opinión de Carmen Boyd, Asilda Ábrego y Rodrigo Esquivel, con los temas que son noticia, aquí en Radio Panamá. Bueno, ya estamos de vuelta hoy con nuestro invitado, el ingeniero Melamed de Geoforestal. Yo siempre digo agroforestal. Geoforestal, y con un tema que de verdad que nos tiene con los pelos de punta, porque aquí usted puede estar creyendo que usted es dueño de un pedazo de tierra y que lo ha tenido por tantísimos años, y cuando usted va a ver, resulta que hay otro que la registró y usted tiene que ver cómo hace. Si tiene la suerte de tener el apoyo de un abogado, si no le pasa como al señor de allá que nos contaba, sí, de Yavisa, que el pobre no sabe ahora cómo resolver esta situación. Sí, efectivamente, y aquí hay dos situaciones. Una, el tema de la titularidad de la tierra, que es un tema, como hemos dicho, se ventila en la Autoridad Nacional de Tierras mediante una solicitud de revocatoria administrativa en contra de la resolución que dio ese título espurio, por así decirlo. Y otra cosa es el aprovechamiento de la madera, de los árboles que están sembrados. La norma sí permite, ¿verdad? Permite el cambio de propietario de una plantación, pero eso es un trámite que ya establece la norma y un procedimiento, pero este no es el caso. Esto es un caso de usurpación, esto es un caso de un tercero que quiere aprovecharse de porque hizo, como dijimos al principio de la palabra panameña, un chanchullo para obtener un título espurio, y ahora dice entonces que los árboles también son de él. Bueno, va a coger los mangos bajitos. Pero la plantación, tal como dice el ingeniero Melamed, tiene un número de registro, es el registro forestal, ¿verdad? Y ese registro forestal, estoy seguro, ingeniero, usted lo puede explicar mejor, también el Ministerio de Ambiente los ha inspeccionado en numerosos años para ver cómo va el cumplimiento del plan forestal. ¿Qué nos dice? Es correcto, o sea que antes de cada actividad, por lo menos los raleos comerciales, ellos van y visitan, o sea que la finca para ellos es conocida. Y tal vez ellos también están asombrados de cómo esto está sucediendo, cómo aparece en este título. O sea que la verdad, nosotros le hacemos el llamado a la Autoridad Nacional del Ambiente de que se mantenga así como está hasta el momento, firme, de no emitir un permiso de tala a estos señores sin escrúpulos. Y la NATI que también, o sea, que intenten mover esto más rápido. La verdad, si esto saliera, se definiera esto con mayor celeridad, ya yo creo que nos hubiéramos quitado estos problemas, pero el trámite, por lo que nos explican, es un poco lento. Coméntenos, ingeniero Melamed, ¿cómo es el procedimiento para exportar madera? Ya usted nos ha contado que son 20, 23 años
para que finalmente una semilla o un plantón que se puso en una tierra, que esa semilla germine, que ese plantón crezca después de 20, 23 años, entonces el dueño de esa plantación consigue un comprador. ¿Quiénes están comprando la teca o la madera en Panamá? ¿Hacia dónde va? ¿Y cuál es el trámite para exportar madera? Bueno, en el caso de las plantaciones que tienen registro forestal, solo tienen que enviar una nota a mi ambiente informándole voy a cortar y ya, no hay que pedir permiso. O sea, todas las personas que tienen registro forestal no hay que pedir permiso. Solamente se envía una nota informando voy a cortar para que me emitas las guías, porque sí, mi ambiente te emite todas las guías. Entonces ellos ya tienen conocimiento, en esa nota tú le dices este es el volumen que voy a extraer, y ellos lo registran en su sistema y te van, cada contenedor que va saliendo, ellos lo van restando. ¿Y quién corta? ¿El comprador o el dueño de la plantación? Hay, en la mayoría de los casos, el dueño de la plantación corta y extrae, la lleva al patio y la embarca al contenedor, y el comprador la transporta desde la finca hasta India. Y hay otras veces que se negocia de que sea el comprador el que haga toda la actividad. Sí, me imagino que eso dependerá de los acuerdos a los que lleguen ambas partes, ¿no? Es correcto. Aquí hay que apelar entonces a la buena gestión que se haga en ANATI y que sea diligente, eficaz, eficiente y rápida. Y rápida. Y la pregunta de cómo se vende, bueno, en el caso de nosotros hacemos licitaciones, invitamos a las empresas más importantes de India que tienen broker aquí en Panamá. Entonces las invitamos a esta licitación y después de un periodo de meses, porque toma un tiempo de que ellos visiten la finca, revisen los volúmenes, claro, para hacer sus ofertas. Entonces después escogemos la mejor oferta y cerramos los contratos. Entonces después de todo eso, ya cuando íbamos a sacar la madera, esto resultó de que, bueno, la contraparte también puso un impedimento en mi ambiente y comenzamos un trámite con mi ambiente que bueno, tuvimos que resolverlo también, pero se pasó el verano, disculpen, y no se pudo sacar la madera. Si tuviese que contabilizar el daño económico que se está afectando la empresa nacional, ¿por el orden de cuánto estaría? Por más de $500,000. Imagínese. ¿Y quién lo recibe? ¿Quién lo resarce? Sí, esa es la pregunta. ¿Quién lo resarce? Eso es algo que es muy importante, que los abogados de nosotros están viendo cómo vamos a poder resolverlo, ¿no? Es que definitivamente aquí hay daños y perjuicios, y quien comete este tipo de actos ilícitos para aprovecharse de bienes que no son propiedad de esa persona, definitivamente causa daños y perjuicios, y para eso la empresa debe demandar, no solamente una demanda civil, debe presentar las querellas pertinentes, porque aquí definitivamente no es casualidad que esto se hace. Aquí se hace con alevosía, se hace con toda una planificación, y pareciera que aquí esto se conjugan varias personas para delinquir, ¿verdad? Porque el que quiere hacerse de una propiedad o de una finca, de una tierra, de una plantación que no es de él, necesita la colaboración de funcionarios para poder precisamente hacer este ilícito. Pareciera que se ve un acto de corrupción. Totalmente. Porque totalmente. Eso, como bien dice usted, eso no es gratis. No, para nada. Entonces, hay muchos intereses que llevan a que ocurran esto, pero sí, siempre el peor perjudicado es ese campesino que no tiene las facilidades de tener un abogado que lo represente. Desde este espacio Panamá al Día debemos pedirle a la ANATI que llame a la conciencia y exija a sus funcionarios rendición de cuentas. Porque, mire, aquí hay $500,000 que no se sabe hoy quién se los va a pagar, a quienes tienen y son propietarios de esa finca que tiene un objetivo claro, reforestación, y es una reforestación comercial. No estamos hablando de árboles frutales, ornamentales, estamos hablando de una plantación comercial
maderable, que tiene responsabilidades legales. Entonces, esto genera desconfianza porque no tenemos en el país la credibilidad y la confianza, porque las instituciones que tienen que hacer cumplir las leyes, en este caso, validar tu título, se pasan mucho tiempo con los expedientes en los escritorios y no dan respuestas. Y es que Asilda, el ingeniero me dio una cifra, pero él todavía no sabe si el comprador que no pudo embarcar su madera comprada y que tenía compromisos, en este caso en la India, él no sabe si lo va a demandar porque el contrato está incumplido por parte del vendedor, porque no suministró la madera, porque había un tema que brincó, ¿verdad? Y yo les soy sincera, don Rodrigo, si yo soy el comprador en India, yo lo primero que voy a decir, mire, yo no tengo nada que ver con su tema. Usted tenía que cumplirme a mí y no me ha cumplido. Entonces, así es. ¿qué pasa ahí? Y ingeniero, le pregunto, ¿por qué India es uno de los mayores compradores, sobre todo de teca? ¿Qué está pasando en India? ¿Cuál es el tema? Bueno, ese es uno de los mercados más grandes que procesan la madera de teca y la envían nuevamente a América, a Estados Unidos específicamente. O sea que eso es una oportunidad que tenemos aquí en Panamá que no hemos podido aprovechar, que en vez de mandar la madera hasta India y ellos la procesan y la devuelven hasta Estados Unidos, nosotros procesarla aquí en Panamá y mandarla a Estados Unidos más cerca. Ingeniero, es por las características de la madera y la facilidad del manejo para las diferentes actividades que quieran hacer con la madera. Porque, por ejemplo, eso a veces se usa para los tacones de calzados, a veces se usa para construcción de muebles, pero lo importante es la característica que presenta esta especie de manera muy específica, la teca. No, y déjenme, o sea, que lo importante que es la teca en la Panamericana del Este. O sea, la inversión es enorme. Imagínese con qué cara usted puede intentar atraer inversión en reforestación cuando le están pasando estas cosas. ¿no? O sea, usted puede invertir, pero bueno, a Dios quiera que no pase lo que nos pasó a nosotros. ¿Y qué les pasó? Bueno, nos titularon, se traslaparon. O sea, eso espanta la inversión. Entonces, y esa es una preocupación de nosotros y de la asociación. O sea, que eso no puede suceder en Panamá porque nosotros estamos haciendo esfuerzos enormes por atraer la inversión forestal a Panamá. Y entonces con estas cosas lo que hace es espantarla. Sí, Asilda, la teca es una de las maderas que más se usan en los temas marinos, los yates, los barcos. Los muebles. Es una madera preciosa, preferida para utilizar en las embarcaciones. Es dura y liviana. ¿Y en Panamá cuántas hectáreas ya habrá sembradas de Más de teca? 60,000. Bueno, imagínese usted, ya yo pienso que hay que mandar mensajes, las autoridades tienen que mandar mensajes de que van a llegar hasta el fondo en estas situaciones, porque como nos ha dicho el ingeniero Melamed, no es el único caso. Hay muchos casos parecidos y el mensaje que hay que mandar es que se va a hacer, las autoridades van a ser enérgicas contra estos actos de corrupción que van en detrimento, como dice precisamente la ANARAP, ¿verdad?, en detrimento de los genuinos empresarios reforestadores de Panamá, ocasionando graves daños y perjuicios. ¿No le parece, ingeniero? Así mismo. Oiga, licenciado, yo también traje un proverbio, no sé si se está acabando el tiempo y me lo dejan. Díganos, cuéntenos. A ver. Dice este proverbio chino, ¿no?, que el mejor momento para reforestar fue hace 20 años. Pero el segundo mejor momento para reforestar es ahora. Esa es una invitación que le hago a todos los teleaudientes, radioyentes, para que también, ya estamos ya viene mayo y vamos a comenzar la época de siembra. Así que cada uno puede aportar compren plantoncitos donde sea y siémbrelo. Y no solo sembrarlo, es mantenerlo. Porque de nada sirve sembrar 2, 3 plantones si no lo mantiene. Lo más importante es mantenerlo. Y así vamos entre todos haciendo que Panamá, y adivinen esta noticia que escuché, que la ciudad de Panamá es una de las que tiene el aire más limpio de toda Latinoamérica. Increíble. Sí, bueno, aunque usted no lo crea. Sí, entonces, pero tenemos que seguir entre todos reforestando. Esto que nos está pasando a nosotros, nosotros vamos a seguir luchando,
hasta el final y a pesar de que la contraparte nos ha invitado a negociar, nosotros vamos a seguir hasta el final. ¿Cómo es eso, Sí, sí, ingeniero? nosotros, O sea, los Negociar. usurpadores Sí. que titularon sobre el título Negociar. y que quieren apropiarse de la ¡Qué plantación, bárbaro! ahora lo están llamando Los para pájaros negociar. tiran con escopeta. Exactamente, ¿no? O sea, y le digo a todos Negociar. los que están en este caso, no negocien y lleguen hasta el final, porque esta es la única manera de resolver esto. O sea, hay que, en estos problemas que se causaron en ANATI tiene que desarrollarse, mejorar sus procesos y que estas cosas no pasen más nunca. Entonces, estos señores con estos temas de negociación parece que es como un modus operandi. Entonces, les recomiendo a la gente que no negocien y que lleguen siempre hasta el final. Bueno, Silda Carmen. Bueno, definitivamente que sí, ingeniero, y de más decirle, recordarle que aquí tiene un espacio, aquí tiene una voz para llevar adelante, pues, esto que le está sucediendo y que también le suceden a muchos en nuestro país, estos temas de usurpación de terrenos y que les registran las fincas posterior a los títulos que ya uno tiene. Aquí tiene nuestros micrófonos para cuando usted lo considere conveniente, pues venir a contarnos cómo avanza el proceso, porque esto hay que darle seguimiento. Muchas esto gracias. no se puede quedar así. Y bueno, también recordarles ya en los últimos momentos a nuestros oyentes que mañana vamos a estar haciendo un programa especial sobre qué ocurre ahora, posterior a la muerte del Papa, que entiendo que lo van a tener en velación hasta el día viernes, va a estar en velación, y lo que se va a dar con el tema del cónclave, que así mañana tenemos un programa especial, precisamente pues, y recordando también a este Papa, que como yo decía en un programa esta mañana, nos trajo, fue la primera vez que realmente yo vi un país feliz cuando se celebró aquí la JMJ. No soy la más católica, pero cuando tú salías a la calle, tú veías a la gente feliz. La gente estaba feliz, recibimos a toda esa cantidad de gente aquí Así es. y todo el mundo tratando de colaborar. Y eso nos lo trajo el Papa. Y ese es un legado que él nos dejó. Y justamente en esos momentos tú veías las noticias y no hubo robos, Todo no era- hubo asaltos, todo era no hubo felicidad. asesinatos. Muy bien. Y todos estábamos felices Sí. recibiendo a los peregrinos. Yo estuve llevando, yo iba en el Así. carro y donde me los encontraba preguntaba para dónde iban y los llevaba. Bueno, yo fui acogente, yo Imagínese. recibí a unas peregrinas salvadoreñas y mis hijos han estado en Jornada Mundial de la Juventud en Colonia, en España y en Australia. Wow, miren. Sí, y la verdad es que es muy bello lo que sucedió en Panamá con el Papa y la Jornada Mundial de la Juventud. Fue No una creo cosa que lo vuelva a ver. extraordinaria. Sí, No sí. creo que lo vuelva a Bueno, yo quería, ya para terminar, felicitar tanto al ingeniero Melamed, gerente general de Geoforestal, por venir a hacer pública estas situaciones irregulares que sirven también para radioescuchas que a lo mejor algunos están pasando por situaciones similares y poder ser docentes en esta Sí, materia. porque muchos no Así saben es. qué hacer. Sí, y también quería felicitar a la Asociación Nacional de Reforestadores y Afines de Panamá, NARAP, que han cerrado filas con usted y las empresas que usted representa Muy bien. en esta situación. Precisamente cuando ellos dicen en su comunicado que es fundamental proteger los derechos legítimos y evitar prácticas nocivas e ilegales que perjudican el sector forestal en nuestro país. Y con esto me despido de nuestros radioescuchas y bueno, esto será hasta mañana. Nos vemos mañana, ya lo sabes, mañana será otro día. Pero Así también es, hasta recordarle mañana. a toda nuestra distinguida audiencia que el licenciado Rodrigo Esquivel, ya ustedes se dieron cuenta, tiene gran experiencia y pueden consultarlo haciéndole una cuña gratis. Opa, claro que sí. Pero claro que recordándoles sí. también que hay que eliminar los criaderos de mosquito. El dengue está en aumento en las provincias de Veragua, Los Santos, y tenemos que entender que la única manera de combatirlo es con las acciones positivas y tenemos que eliminar los criaderos de mosquito. Ya inicia la época de lluvia y solamente en la tapa de cualquier recipiente de botella puede ser un lugar ideal para que ellos se reproduzcan. Por lo tanto, tenemos que estar pendientes y no me queda más que decirle que mañana será otro día. Hasta Dios los mañana. bendiga. Hasta mañana.
Panamá al Día. De lunes a viernes, de 6 a 7 p.m. Sintoniza Panamá al Día. Entrevistas, análisis y la opinión de Carmen Boyd, Asilda Ábrego y Rodrigo Esquivel. Con los temas que son noticia. Aquí en Radio Panamá. ENSA te ayuda a ahorrar con estos prácticos consejos para reducir el consumo de energía en tu hogar. Cambia las bombillas tradicionales por LED, aprovecha la luz natural durante el día y usa electrodomésticos de bajo consumo. Mantén tus equipos en buen estado, ajusta la temperatura del aire acondicionado y desconecta los dispositivos que no estés usando. Pequeños cambios pueden hacer una gran diferencia en tu factura y en el medio ambiente.